Kami saraki suma masinaka churuyata cañaneja, aymar aru payayiri kelkanaka arzuña. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a pronunciar las consonantes glotalizadas. Como podemos ver en la imagen, tenemos las consonantes del idioma aymara. Entonces, hoy practicaremos con las oclusivas glotalizadas. Consonantes glotalizadas. Son aquellas consonantes que se producen formando en la boca una bolsa de aire, que al salir produce un sonido parecido a una palmada o un chasquido. Por ejemplo, podemos comparar este sonido con la explosión que produce un globo o una bolsa de aire al ser aplastado con fuerza. Las consonantes glotalizadas son A, cha, a. Repito, a, cha, a. Es fundamental reiterar que por la presencia de las consonantes postvelares ka, ja, a, ja, en la palabra aymara, los fonemas vocálicos i, u cambian fonéticamente. Es decir, la i suena como e, mientras que la u va a pasar a sonar como o, debido, reitero, a la presencia de las consonantes postvelares ka, ja, a, ja. Asimismo, cabe precisar que para la escritura utilizaremos las vocales a, i, u, mientras que para la pronunciación se utilizan las vocales a, e, i, o, u. En la pantalla podemos observar palabras que se encuentran entre símbolos, slash y corchetes. Cabe mencionar que los símbolos de slash nos indican la forma en la que se escribe la palabra o las palabras que se encuentran dentro de ella, mientras que los corchetes la forma en la que se pronuncia dicha palabra. Cabe precisar también que por la presencia de las consonantes postvelares ka, ja, a, ja, las vocales i, u sufren una variación en la pronunciación, es decir, que se producen sonidos alófonos. En este caso tenemos la palabra esque. Esque, su escritura es con i, pero se pronuncia con e. Repito, debido a la consonante postvelar ka, que se encuentra con color morado. Lo mismo sucede con la palabra aquinocaña. Aquinocaña se escribe con u, pero su pronunciación es con o. Aquinocaña. Aquinocaña. Esque. Esque. Aquinocaña. A continuación tenemos la palabra eqeqara. Eqeqara. Ara. Eqeqara. Eqeqara. Uxa. 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 Azancalla. 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 Azancalla.
t'aqllirt'aña, 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 t'aqsuña, 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 t'ant'a, 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 t'aqaña, t'aqaña, t'unjaña, t'unjaña, t'unjaña. Ahora nos toca la consonante cha, cha, chajua, 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 ch'oqñaptaña, 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 ch'usachaña, 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 ch'usachaña. K'a, 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 k'awna, 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 k'usillu, 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 k'isimira, k'isimira, k'isimira. Finalmente tenemos la consonante qa, 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 qa. Ejo, 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 ejo. Ayuraña, ayuraña, ayuraña. Oto, oto, oto.